Bendiciones a todos los amigos que nos siguen por nuestras redes sociales. Hoy es un día poderoso, hoy domingo, día de adorar a Dios, día de exaltar al Señor, día de uno, ¿verdad?, meditar en la palabra que Dios está hablando en este día por medio de diferentes hombres y mujeres de Dios, ¿verdad?, que ha estado predicando en este día una palabra. Quiero darle un tiempito para toda esa gente que nos siguen, se puedan conectar. Hoy continuamos con la serie de promesa versus fe. Esta es una serie, ¿verdad?, que yo orando, Dios la puso en mi corazón y llevamos ya varias semanas hablando de este tema importante, interesante, y especialmente en este tiempo que estamos viviendo. Es un tema que te va a edificar y que te va a bendecir, pero tenemos que escucharla desde el día uno, cada parte de esta serie, para que puedas entender hacia dónde vamos. Como quiera que sea, te bendigo en este día a todos los que se están conectando. Qué bendición a los hijos, a los amigos, a cada persona en diferentes países, de Santo Domingo, de Colombia, de España, de Venezuela. Qué bueno. Toda esa gente que se están conectando, es una bendición. Queremos, ¿verdad?, bendecirte en este día, decirte que Dios ha sido bueno, que su misericordia es para siempre y que nunca nos va a abandonar. Quiero saludar también a todos esos ministros que en este día también hoy han predicado una palabra de parte de Dios, hombres y mujeres de Dios que han estado hoy bombardeando las redes sociales con una palabra. Los bendigo a cada uno de ellos, bendigo a mis amigos, los pastores de Puerto Rico, también, que son bien fieles en seguirnos a nosotros. Muchas bendiciones de parte de este servidor, de parte de mi esposa, la apóstol Lourdes, y de parte de todo nuestro equipo ministerial Marcando la Diferencia. Los bendecimos esta noche a las 8 de la noche, Mujer de Realeza. No te lo pierdas, va a estar la apóstol Lourdes Cabrera, mi amada esposa, con 2 hijas, ministrando una palabra interesante. Cuando estas mujeres se reúnen, cómo bendice nuestra vida a nosotros los hombres y a cada uno que nos siguen. Y el martes no te puedes perder. El martes vamos a estar compartiendo este servidor con un amigo de mi corazón que amo con el alma, el apóstol Fernando Belial, desde Santo Domingo, Catedral de la Fe. Un hombre con una unción de milagros poderosa, con una palabra tremenda, y un amigo de pacto y muy personal de este servidor. También vamos a estar el martes a las 8 de la noche compartiendo una palabra con ustedes. So, mantente en sintonía, ¿no?, con lo que Dios va a hacer. Bueno, en estos últimos días hemos estado hablando de diferentes personajes en la Biblia, tanto como de Abraham como de David. Hablamos de Jacob este jueves pasado, pero yo quiero seguir añadiendo, ¿no?, la serie de lo que es promesa versus fe. Una de las cosas que yo quiero hoy abundar y a todos los que nos están siguiendo es que hay mucha gente en este tiempo que han cargado palabras proféticas, y hay otros que cargan sueños grandes de Dios, y hay gente cargando promesa, pero muchas veces no ven lo que está Dios haciendo en su vida a causa. Escucha bien, una de las cosas que mata la promesa y una de las cosas que opaca la fe que Dios ha puesto en tu vida, eres tú mismo, con tu incredulidad, eres tú mismo con tus actitudes, eres tú mismo con tu forma de ser. Entonces, tenemos que saber que para que Dios cumpla en ti la palabra que Dios te ha dado, primero tienes que andar, ¿verdad?, verticalmente con Dios. Segundo, tienes que saber honrar a Dios en todas las cosas que Dios te ha dado. Este tiempo que la gente han estado en cautiverio en sus hogares, la gente muchas veces se convierte en gente egoísta. ¿Por qué? Porque piensan en ellos y no piensan en los demás. Y esta pandemia afecta a todo el mundo. Escucha bien, esta pandemia afecta a los adultos, a los jóvenes,
como a los ancianos, y esta pandemia también afecta a todas esas personas que tienen alguna condición física, como en el caso mío que me operaron del corazón. Pues soy alto riesgo y cosas así. Y hay gente que a veces no entienden esas cosas. Y yo necesito que tú entiendas en este día que tu fe y tu promesa que Dios te ha dado se va a cumplir. Pero muchas veces, a veces tu forma de ser, quizás tu actitud, quizás te dejas dañar tu cabeza con comentarios o con quizás falsas instrucciones, dañan tu corazón, y por causa de dañar tu corazón puede ser que tú pierdas el rumbo y el norte de lo que es la promesa de Dios en tu vida y de lo que es la fe de Dios en tu vida. Por eso en este tiempo es importante no mirar las cosas que están pasando en nuestro alrededor, sino enfocarnos en lo que Dios ha hablado sobre nuestra vida en un tiempo como este que estamos viviendo. Sabemos y reconocemos que Dios, el Dios que nos dio la palabra, el Dios que nos dio la promesa, el Dios que profetizó sobre nuestra vida desde antes de nosotros nacer, tiene todo el poder y toda la autoridad, y es Dios absoluto de todas las cosas para cumplir en su soberanía lo que Él ha dicho sobre nosotros. Lo que Dios ha hablado sobre tu vida, sobre mi vida, no tiene que ver con hombre, no tiene que ver con sistema, no tiene que ver con comentarios, ni tampoco tiene que ver con gente que te apoyen o que te acepten. Tiene que ver con que Dios lo habló y punto, y se acabó. Y cuando Dios dice algo, Él lo va a cumplir por encima de lo que el hombre o la mujer pueda pensar. Por esa razón, tú no puedes por nada en la vida permitir que tu corazón se interrumpa por malos pensamientos o por quizás pensamientos equivocados, porque muchas veces el enemigo usa estas cosas para tratar de detener lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Habiendo dicho eso, quiero hablar en este día sobre el tema de la promesa versus fe, y quiero seguir esta línea, pero hoy quiero hablar de Moisés. ¿Por qué de Moisés? Porque Moisés hizo grandes cosas en Dios, todos conocemos y tenemos historias buenas de Dios, y la Biblia dice que Dios habló con Moisés cara a cara, y conocemos la historia de este hombre porque este hombre fue el hombre que Dios usó para libertar a Israel del cautiverio que llevaba por muchos años. Y Dios lo usa después de un suceso que él vive en Egipto y tiene que irse al desierto. Y cuando se va al desierto, Dios le habla por medio de una zarza, y ahora le dice y le da instrucciones específicas. Escucha bien, porque tenemos que entender esto y tenemos que estar muy atentos a lo que Dios te quiere hablar en este día, porque tenemos que estar atentos a las instrucciones que Dios nos da a nosotros en la vida, porque muchas veces por causa de lo que nos rodea puede ser que lo que Dios te dijo sea interrumpido porque tú no obedeciste a Dios, y por tal razón no alcances lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Y muchas veces hay promesas y hay sueños y hay palabras proféticas que se van al cementerio contigo, no porque Dios no lo quiso cumplir, sino porque tu corazón se dejó dañar por la gente que te rodean. Amén. Habiendo dicho esto, quiero hablar contigo un ratito sobre el tema de promesa versus fe. Pero hoy quiero hablarte por qué razón hombres y mujeres no ven el sueño de Dios cumplido en su vida. Sí, hay hombres y hay mujeres que no van a ver nunca el sueño de Dios cumplido en su vida, porque por causa de su actitud y por causa de sus conductas. Escucha bien esto. Hay gente que han cargado palabras proféticas de parte de Dios por mucho tiempo, pero en este tiempo se mueren y no ven lo que Dios le ha dicho porque han dejado dañar su corazón. Y es triste a veces pensar esto. Y yo sé que estos temas no le gusta a la gente escucharlos, porque la gente lo que quiere es escuchar palabras proféticas. Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, Dios te va a expandir, Dios te va a llevar a las naciones, y todo eso es lo que queremos escuchar. Y hablar 4 lenguas y tirar 4 patas para allá y decir que Dios te va a usar y que tú vas a ser un gran ministro y vas a ser un gran predicador, y eso la gente lo aplaude y te sigue. Pero cuando tú estás hablando a la gente la realidad
de la vida, que hay gente que por más dones que tengan, que por más talentos que tengan, que por más palabras proféticas que sepan y por más elocuentes que sean, no alcanzarán nunca la promesa. Eso ahí te quitan rápido, te dan delete y no quieren escucharte. Pero es bueno que tú entiendas en este día que es importante que tú sepas que para tú alcanzar la promesa de Dios en tu vida, tú te tienes que alinear a la palabra que Dios te está dando y tú tienes que andar con tu corazón limpio y puro delante de Él. Moisés, la Biblia dice, y voy a leer varios textos, pero primero quiero arrancar con el texto que está en Hebreos 11:13. Mira lo que dice Hebreos 11:13. Hebreos, todos conocen que Hebreos es el libro de la fe, es el libro de los grandes hombres de Dios. Habla de todos esos hombres que alcanzaron testimonios y alcanzaron cosas grandes en Dios. Pero escucha bien esto, porque todos estos hombres que nosotros hemos, especialmente yo, he estado hablando en estos días y he estado diciendo que son ejemplos y modelos nuestros porque caminaron bajo una palabra y caminaron bajo una promesa de Dios. Lo triste del caso es que Hebreos, cuando Hebreos habla acerca de ellos, no es muy agradable lo que dice. Mira lo que dice. Conforme a la fe, escucha bien. Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe, acuérdate que estamos hablando de fe versus promesa, conforme a la fe murieron, dice todos, conforme a la fe murieron todos sin haber, escucha bien, sin haber recibido lo prometido. Ay, 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 sin haber recibido lo que se le había dicho, dice, sino mirando desde lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Escucha bien, hombres y mujeres de Dios que caminaron, que vieron a Dios moverse, que vieron a Dios hacer milagros, que vieron a Dios sanando, que vieron a Dios libertando, que vieron a Dios abriendo el mar, matando un ejército completo de los egipcios. No vieron la promesa, no alcanzaron el sueño, lo pudieron ver de lejos, no pudieron entrar a ella, déjame corregir, la vieron de lejos, pero no pudieron alcanzarla, no pudieron disfrutarla, no pudieron estar en ella por causa, escucha bien, del desenfoque en Dios. Hay mucha gente en este tiempo que están hablando lindo pero desenfocados de Dios. Hay mucha gente por ahí predicando lindo pero desenfocados de Dios. Hay gente dando palabras proféticas y levantando y diciendo cosas que Dios entre comillas le está diciendo, pero no están alineados a Dios y la presencia no está con ellos. Es palabras tras palabras huecas. Yo sé que esta palabra de hoy no hay amenes, la gente no la va a aplaudir, la gente no va a estar dando a share y no la van a querer compartir con otros, pero la realidad es que dice la Biblia que estos hombres de Dios, que habla de hombres de fe, dice que murieron, todos murieron, murieron teniendo fe, murieron creyendo. Murieron teniendo fe y no alcanzaron la promesa. Tú te pones a pensar a veces, ¿por qué no alcanzaron la promesa? ¿Por qué no alcanzaron lo prometido? ¿Por qué no pudieron disfrutar lo que se le había prometido? Tú no te has puesto a pensar a veces por qué razón cosas en tu vida a veces no se logran, por qué suceden situaciones en tu vida inesperadas. Tú no te has puesto a pensar por qué se atrasó tu ministerio, por qué se atrasó tu relación personal, por qué se han atrasado tantas cosas. No te has puesto a pensar, quizá no es que tú te has desenfocado del camino, quizá no es que tú te has puesto a pensar o a escuchar cosas que no tienes
escuchar, escucha esto y te lo voy a decir en este día y yo me hago responsable de estas palabras que te voy a soltar. Cuidado con lo que estás escuchando en las redes sociales. Hay mucha gente predicando. Qué bueno que estamos predicando. Qué bueno que hay gente por ahí soltando palabras. Qué bueno todas esas cosas. Pero tú tienes que aprender a discernir a quien tú escuchas y a quien tú sigues. No todo el que habla lindo está conectado con Dios. Y no todo el que habla lengua está conectado con Dios. Y no todo el que dice que carga la unción y la gloria, la carga. Por esa razón, es un tiempo muy definido el que estamos viviendo. Es un tiempo donde tú tienes que cuidar con quién te conectas y con quién tú estás escuchando. Y tienes que saber que todas las palabras que te están dando muchas veces no vienen de Dios. El hombre se involucra mucho en los pensamientos de la gente, conocen el lenguaje, saben cómo hacerte sentir bien. Y la realidad es que al final del camino te mueres y no ves nada de lo que te han dicho porque no era de parte de Dios. Y hay que tener cuidado en un tiempo crítico como el que estamos viviendo, una situación donde todo el mundo está delicado ahora mismo, donde la gente está ansiosa, la gente está desesperada. Ojo, cuidado con quién tú estás escuchando. Tienes que tener cuidado a quién escuchas. Miren lo que dice el libro de Éxodos, el capítulo 32, el versículo 48 al 52. Y a Éxodo nos dice, sí, el libro de Deuteronomio 32, 48 al 52. Dice, y habló Jehová a Moisés aquel mismo día. Escucha bien, habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarín, al monte de Nebot, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Una promesa que Dios había dado una palabra que Dios había dado a los hijos de Israel y había envuelto a Moisés para que Moisés fuera el hombre que hablara esa palabra, para que Moisés fuera el hombre que estuviera entre medio de lo que Dios quería hacer con el pueblo. Y ahora Moisés se enfrenta a una situación donde Dios le dice, sube al monte, vamos a hablar, tenemos que conversar. Y ahora cuando él sube al monte, Dios le dice, mira desde lejos la tierra que yo le prometí a los hijos de Israel. En otras palabras, tú estabas envuelto en esa promesa. Pero mire lo que dice. Le dice el versículo 50, y muérete en el monte al cual subes. Palabra fuerte, muérete en el monte al cual sube. Y se unido a tu pueblo. Dice, unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto, dice, pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas del Meribá de Cades en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Dice el 52. Dice, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Escucha bien, tú sabes que este hombre Moisés caminó con Dios. Dios lo usó para libertar a Israel. Dios, por medio de Moisés, guió a un pueblo, a 2 millones de personas, lo sacó de Egipto. Este hombre vio a Dios obrando a su favor de una manera sobrenatural, y Dios le hablaba fuertemente a Moisés. Y lo triste de esta historia es
que este hombre que hablaba con Dios cara a cara, que tenía conversación con Dios continuamente, ahora llega a un punto en su vida donde Dios se molesta, se enoja. Dios no está contento con él. Y ahora Dios le dice, sube al monte que te voy a mostrar la palabra que yo te di, te voy a mostrar la promesa que yo te di, te voy a enseñar que lo que yo dije era real. Lo vas a poder ver, pero no vas a poder entrar allá. Triste del caso es que después de caminar tanto, después de conocer a Dios, después de ver a Dios obrando tanto a su favor, ahora tiene que morir en el desierto sin disfrutar lo que Dios le había dado. Es triste a veces que tú hayas caminado tanto y conocido a Dios de una manera como uno conoce a Dios en la intimidad, y que ahora tu promesa caduque en un desierto y que la palabra que Dios te dio se muera contigo porque tú te has puesto un desobediente, porque tú no has querido escuchar a Dios, porque te has dejado influenciar por las voces de gente que no tienen que direccionarte. Sí, Moisés era un hombre direccionado por Dios, pero el pueblo tenía más poder sobre Moisés que Dios. ¿Por qué tú dices eso? Porque cuando Dios le daba directrices a Moisés, el pueblo se enojaba con Dios y Moisés no tenía el carácter para ubicar a ese pueblo, a tal grado que dice la Biblia que Moisés se enojó y golpeó la piedra cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés, háblale a la piedra. Si Dios te dice habla, ¿por qué razón la golpea? Y hay veces que en medio de la situación que estamos viviendo y de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y de la gente negativa que a veces nos rodea, que nos ponemos a escuchar más lo que la gente dice que las direcciones que Dios te está dando a ti. Yo quiero que tú entiendas en este día que hay una palabra de Dios para tu vida, pero tú tienes que saber obedecer a lo que Dios te está diciendo. Una de las características que tienen los hombres que abandonan la promesa de Dios o que no la alcanzan, la primera es que no saben honrar a Dios. No saben honrar a Dios. No saben honrar los líderes que Dios ha puesto sobre su vida. Gente que Dios le ha puesto líderes para que los bendiga, para que los guíe, para que los enseñe, para que los levante, y por cualquier tontería se enojan con ellos y caliban en contra de ellos y ahora se levantan en su contra y muchos los abandonan y otros se van hablando y otros los traicionan. Eso no le agrada a Dios. Si tú quieres alcanzar tu promesa y tú quieres ver a Dios obrando a tu favor, aprende primero a honrar a Dios y segundo a honrar el manto que Dios ha puesto sobre tu vida. Hombres y mujeres que Dios ha puesto para que te guíen, para que te bendigan, para que te muevan a otra transición. Y muchas veces cuando Dios quiere trabajar contigo, te va a dar por donde te duele, te va a dar por donde no te gusta, te va a dar por donde te molesta. Y tenemos que aprender a hacer silencio. Hay un refrán que dice, calladito me veo más bonito. Yo sé que no hay alabanza en este día, yo sé que no hay adoración en esta noche, en esta tarde, pero la realidad es que cuando Dios pone a alguien en tu vida para que te guíe, aprende a honrar a esa persona, porque si tú honras a tu líder, tú estás honrando a Dios, porque la Biblia es clara cuando dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios en esta tierra, y el que no se sujeta a una autoridad que Dios le ha dado, no lo digo yo, lo dice la Biblia, a Dios no se sujeta. Por tal razón, si tú quieres apoderarte de esta palabra, gloria a Dios, y si no, quítame de la transmisión ahora mismo, pero la realidad es esta: Dios te está hablando, Dios te está diciendo, mira, aprende a valorizar lo que Dios te ha dado.
dado. Dios te ha puesto oro, tesoros en tus manos. Aprende a valorizarlo. No abandones tu sueño y menos abandones la promesa que Dios te ha dado. Número uno, los hombres que en el tiempo antiguo abandonaron, perdieron, aleluya, la promesa y el sueño de Dios, fueron gente que no supieron honrar a Dios ni honrar a sus líderes. Tal como un Saúl, que Dios lo bendijo, lo puso como rey, le dio su presencia. Y ahora, a la hora de la verdad, Saúl no honró a Dios. La gente que abandonan y pierden su promesa son aquellos que siempre están tirándole la culpa a otro y no aprenden a reconocer sus errores. Yo sé que esta palabra de hoy es una palabra fuerte, pero la realidad es que tenemos que ubicarnos, porque este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de reflexión y tenemos que saber que cuando salgamos de esta cuarentena tenemos que ser diferentes. No podemos seguir en el mismo ciclo, en las mismas cosas, pensando igual, actuando igual, diciendo lo mismo, porque eso te va a hacer abandonar, te va a hacer abortar la promesa que Dios te ha dado. Saúl, un hombre que Dios lo usó, un guerrero de Dios, perdió la presencia, perdió todo por causa de la desobediencia, por causa de la falta de honra. La falta de honra te hace a ti perder tu promesa. Aleluya. Número 2. Una otra característica de los hombres y las mujeres que perdieron la promesa de Dios es que le entra el espíritu familiar. El espíritu familiar lo que hace es que te detiene, te paraliza. El espíritu familiar deshonra los mantos, deshonra a Dios. Por eso es que la Biblia dice que Jesús en su propia ciudad no hizo casi milagros, porque lo veían como el carpintero, como el hijo de José, y no lo veían como el maestro, como el Mesías, como el Dios que vino a salvar. El espíritu familiar siempre deshonra los mantos, deshonra la unción, deshonra los líderes, deshonra todo lo que Dios ha dicho, todo lo deshonra el espíritu familiar. Y número 3, la gente que pierden la promesa de Dios son aquellos, aleluya, que no aprenden a aceptar sus errores. Triste por demás. Yo sé que esta serie te va a bendecir mucho, pero la realidad es que según hay hombres de Dios y mujeres de Dios que nos enseñaron a nosotros a caminar en fe y a creerle a Dios, también hay hombres de Dios que caminaron con Dios y se murieron en el desierto y no alcanzaron sus sueños y no alcanzaron sus metas. Las vieron de lejos. El cementerio hoy está lleno de sueños y de promesas. Está lleno de gente que Dios le habló en algún momento dado, pero que hoy nada sucedió con ellos. Se murieron, se fueron a la tumba y se llevaron con ellos el sueño, la promesa y todo lo que ellos cargaban. Y nunca la transfirieron a nadie y tampoco nunca la valorizaron. Hebreos dice que estos hombres, dice que murieron todos teniendo fe, pero no recibieron la promesa. En el tiempo que estos hombres vivieron, todavía Jesús no había nacido. Era otra historia diferente. Y ellos quizás no tenían la dirección del maestro. Nosotros la tenemos. Ellos quizás no habían visto a un Jesús caminar en la tierra. Y no habían visto quizás a un Jesús caminando por las aguas. O un Jesús haciendo milagros. Creyeron por fe. Caminaron por fe. Y Dios le dio una promesa. Dios le dio la promesa a Abraham. Dios le dio la promesa a Isaac, a Jacob. Ustedes han escuchado ya esto. Moisés estaba envuelto en la promesa.
pero Moisés no pudo disfrutarla. Yo no sé cuál es tu lugar, no sé cuál es tu posición en este día. Yo solo sé que para tú alcanzar tu sueño y alcanzar la palabra que Dios te ha dado, tienes primero que alinearte a Dios. Segundo, tienes que purificar tu corazón. Escucha bien. Hay mucha gente hoy en día ministrando con sus corazones contagiados. Yo ahorita oraba y decía, Señor, ayúdanos. Lo escribí en Facebook, lo escribí en mi página. Hay mucha gente por ahí, sinceramente, que lo que hablan no va con lo que ellos están haciendo. Entonces tenemos que cuidar eso, tenemos que cuidar nuestro corazón. Escúchame, todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos, todos tenemos la oportunidad de volver a reenfocarnos. Pero este tiempo, escucha bien, si tú no estás preparado para hablar de amor, no hables. Primero arrepiéntete, primero perdona. Si tú no estás preparado para hablar de otros temas, habla de otra cosa. Dile a Dios, ayúdame, Señor, enséñame, hazme mejor. Pero no estés hablando cosas que tú no haces, no estés hablando cosas que tú eres enemiga de las cosas que tú hablas o enemigo. Hay gente hablando de unidad y están divididos con todo el mundo. Hay gente hablando de reino y están en guerra con todo el mundo. Hay otros hablando de otras cosas. Pero si tú no eres parte de su grupo, no te quieren cerca. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay promesas. Dios nos repartió a cada uno una palabra, una promesa. Yo tengo lo mío, tú tienes lo tuyo. Cada cual tiene algo que añadir a este reino. Y cada cual es responsable de que se cumpla lo que Dios ha dicho para tu vida. Pero somos responsables también de lo que estamos hablando. Y las palabras tienen peso, por eso yo me hago responsable de lo que estoy hablando. Me hago responsable porque yo no pudiera hablar de amor, no pudiera hablar paternidad, yo no pudiera hablar de otras cosas si yo no lo practicara, si yo no lo viviera. Yo tengo que vivirlo primero antes de predicarlo. Entonces estamos en ese tiempo donde hay una palabra, donde hay una promesa, donde hay un sueño en tu vida, donde Dios habló una palabra eterna en el cielo y Él quiere cumplirla en tu vida, pero tienes que limpiar tu corazón, tienes que purificar tu alma, tienes que estar limpio delante de la presencia de Dios. Tienes que decirle, Señor, arregla en mí lo que tengas que arreglar, pero quiero que me uses, pero úsame bien. Úsame para tu gloria, úsame para tu honra. Úsame para tus beneficios, no para los míos. En estos días nosotros hemos recibido bendiciones de muchos lugares. Gente nos han bendecido. Y doy gracias a Dios por eso. Gente hasta nos ha enviado ofrendas. Gloria a Dios por eso también. Pero toda mi vida en el ministerio yo he predicado y nunca he querido ni he permitido que mi corazón se dañe por el dinero. Ni que se dañe por una ofrenda. Soy un hombre que amo lo que hago. Amo la palabra. Amo predicar. Me apasiona. 18 años en la heroína, Dios me saca de ahí. Ya cumplo 28 años sirviendo al Señor. Estoy agradecido de Él. Y lo que hago, lo hago porque amo a Dios. Y cada vez me digo, Señor, escudriña mi corazón. Busca ver qué tengo que cambiar, qué estoy haciendo bien, qué no estoy haciendo bien. Y si he fallado, Señor, permíteme pedir perdón. Porque yo quiero que mi promesa, que mi sueño, que mi fe no mengue. No quiero verla de lejos. Yo quiero disfrutarla ahora en vida. Yo quiero soltar la herencia que yo tengo para mis hijos ahora, no cuando yo me muera. Cuando yo me muera yo no puedo hacer nada. Yo quiero hacerlo ahora. Y ahora quiere decir que tengo que caminar enfocado, reenfocado y creyéndole a Dios por encima de todas las cosas. A toda esa gente que se están conectando, que se han conectado, los bendecimos, a los hijos, a los ministros. Nosotros vamos a seguir continuando con esta serie Fe versus Promesa. Hay mucha gente que estoy hablando yo, que son modelos. David La Cueva de Durán. Llegaron los desahuciados, los que estaban tristes de corazón, amargados de corazón. Un Abraham que tuvo que salir de su tierra y dejar todo lo que tenía. Un Jacob que tuvo conflictos con su hermano, pero Dios se le apareció
y un Moisés que Dios lo usa para libertar a una nación completa de 2 millones de personas. Dios lo saca del cautiverio, lo usa para sacar a Israel del azote de los egipcios y lo saca con mano bendecida. Le abre el mar para que caminen, los libra de los 600 carros del faraón mejores. Y como quiera, este hombre pudo ver la promesa de lejos, pero no entrar a ella. Hasta el grado que subió al monte con Dios y nunca regresó. Nunca supieron dónde lo enterraron. Y escucha bien por qué te digo esto. ¿Por qué te digo esto? Porque yo decía ahorita que el pueblo tenía más influencia en Moisés que Dios. Porque cuando Moisés muere, el pueblo lo lloró 30 días. Había una conexión muy fuerte con los israelitas. Y los israelitas adoraban a otros dioses porque ellos la mayoría de ellos habían nacido en Egipto. Hasta el grado que en una de las ocasiones Moisés sube al monte a orar y cuando baja del monte ellos estaban adorando un becerro de oro. A ese nivel. Y Dios quería limpiarlos, quitarlos a todos. Y Moisés siempre estaba tirándole la toalla. ¿Sabes qué? Por causa de ellos Moisés perdió su bendición. Por causa de ello, porque el carácter lo traicionó, porque sus emociones lo traicionaron, golpeó la piedra y perdió lo más lindo que puede un hombre disfrutar en esta tierra, que es disfrutar la promesa y el sueño de Dios en la vida de uno. Con esto te dejo. Quiero orar por todos aquellos que hoy no se conectaron con nosotros, Padre. En esta hora yo te doy gracias, Señor. Te pido, Señor, Dios eterno, en este día que tú toques a cada una de las personas que se conectaron, Señor, y que tú los bendigas. Si hay alguien en este día, Señor, que dice, Señor, quiero limpiar mi corazón, quiero alinearme a tu palabra, Señor, escudriñame. Señor, yo te pido ahora, en este momento, que tú empieces a tocarlo. Padre, si hay alguien enfermo, Señor, empieza a sanarlo. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que tú te empieces a mover. Prepáranos para lo que vas a hacer después que salgamos de esta cuarentena o de este encerramiento que tenemos, Señor amado. Pero prepara nuestros corazones para poder ver la promesa y poder disfrutarla. Y sobre todo, Señor, poder compartirlas con otros. Te bendigo. En este día, Dios te guarde. Esta semana seguimos, el martes continuamos con el apóstol Beliar, conociendo al Espíritu Santo. Vamos a estar hablando de ese tema y yo sé que hay una unción fuerte para esa noche. Vamos a estar ayunando, orando por eso y yo sé que Dios va a tocar y va a sanar mucha gente el martes a las 8 de la noche. Este domingo a las 8 de la noche, Mujer de Realeza. Ven y platiquemos. Va a estar poderoso lo que va a ocurrir en esta charla con estas mujeres y nosotros vamos a estar aquí tras bastidores cogiendo peticiones y orando también con ellas, pero no te puedes perder este momento de Dios y yo sé que Dios te va a bendecir. Dios te guarde. Este es el apóstol Quique Narváez que se despide de ti marcando la diferencia. Si tú quieres contactarte con nosotros, tú nos puedes escribir a Marcando la Diferencia MLD en Facebook o Enrique Narváez Velázquez en Facebook, o si no, apostolquique@gmail.com o pastorquique@aol. Cualquier información del ministerio, cualquier cosa que tú quieras hacer acerca del ministerio, nos puedes escribir y te puedes contactar con nosotros. Te bendigo y nos vemos el martes a las 8 de la noche. Dios te bendiga.